San Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 dijo Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o ayudador, que es la misma palabra, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu administración, Señor, en esta mañana, por la administración de tu poder hacia nosotros. Gracias porque has sido fiel a tu palabra, porque eres un Dios de pactos, que siempre cumple sus promesas, un Dios bueno, un Dios que no castiga con enfermedades. Eres un Dios que siempre eres nuestro sanador y libertador. Gracias, Jesús, por tu sacrificio perfecto, por tu sangre derramada en la cruz y por todo el sacrificio que tú has hecho para darnos la bendición. Gracias, Jesús, por llevar la maldición. Gracias porque has sido fiel también. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en este lugar y que tú seas nuestro guía y maestro y nos enseñes tu palabra. Queremos aprender de ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo, por estar con cada uno de nosotros. Gracias, y te hacemos el Señor de esta reunión, y yo creo y declaro tu palabra de revelación y de sabiduría, y declaro que esta semilla no regresa vacía, sino que será prosperada para lo cual fue enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos. Este tema se llama Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Jesucristo dijo que iba a rogar, iba a dar otro ayudador para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? ¿Quién es su ayudador ahorita? El Espíritu Santo es su ayudador, ¿sabía? Usted puede recurrir a Él cuando usted lo desee. Él habita dentro de su corazón si usted recibió a Cristo. Si usted recibió a Cristo, Él está habitando en su corazón. Pero el mismo Jesús dijo: yo les voy a dejar el otro ayudador. Y la idea de que el ayudador esté aquí con usted, cualquier que es la finalidad, la misma palabra lo dice, para que lo ayude, para que esté con usted, para que le dé fuerzas para seguir adelante, para que le dé ideas creativas, para que le dé convicción de algo muy importante, que usted viva a través de su fe. El mismo Espíritu Santo le da convicción a través de la palabra de que usted no tiene que morir de una enfermedad incurable, de que usted no tiene que morir de un accidente, de que no tiene que morir de un paro al corazón, porque Él nos enseña su palabra. Él la dejó escrita aquí para que nosotros podamos aprender, comprender esos principios espirituales y podamos vivir una vida de éxito, no nada más irnos al cielo cuando muera nuestro cuerpo, sino poder ser de larga vida en esta tierra. Entonces Él nos dejó el ayudador. La pregunta es: ¿por qué ese ayudador llamado Espíritu Santo no le ha ayudado a otras personas? ¿Por qué cree usted? Porque no le conocen. Ahí dijo Jesús, mire, fíjese: yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. Esa es la palabra correcta, para que esté con vosotros para siempre. Lo dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Fíjese, no le ven ni le conoce, o sea, no conocen al Espíritu Santo. Es necesario que conozcamos al Espíritu Santo. Entonces luego dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, siempre va a estar ahí el Espíritu Santo ayudándole a ustedes, siempre. Pero si no entendemos los principios espirituales para que el Espíritu Santo esté siempre, por decirlo así, actuando en nuestras vidas, pues igual vamos a vivir una vida derrotada, todos tristes, cabizbajos, de que no funcionan las cosas, de que a lo mejor de una enfermedad nos tenemos que morir. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, Él mismo le da convicción de que la palabra que usted va a escuchar es una palabra de fe que lo va a llevar a otra dimensión o a otro nivel espiritual, para que no viva toda su vida derrotado. Hay personas que no saben si van a morir el año que entra, pero yo tengo la plena convicción, y usted también lo estoy plenamente convencido, que a través de la palabra ha logrado usted tener esa confianza en Dios de que Él va a preservar su vida en la tierra hasta que cumpla, después de los 100 años. Usted decide irse 110 años, pero mientras estemos en esta tierra tenemos y gozamos de la protección divina. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo
el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones, ¿verdad? O regalos que da. Los regalos que da el Espíritu Santo, ¿qué son? Sanidad, milagros, fe. Hay un don de fe milagroso también. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus para que usted pueda, a veces en cierto momento de su vida, usted poder discernir, entender lo espiritual, el mundo espiritual. Es decir, que el Espíritu Santo le revele a través del don de discernimiento de espíritus. Cuando alguien tiene una enfermedad, a lo mejor va a haber un demonio colgado de ellos. ¿Sí sabía que hay personas que andan cansados, cargados, dañados físicamente, con una enfermedad mental o física? ¿Y sabía que esas son opresiones de demonios? Y en cierta manera, cuando fluye el Espíritu Santo, algunos de nosotros podemos experimentar esa habilidad o facilidad de ver un demonio que anda agarrado de la persona y que no lo suelta. Entonces, esos discernimientos de espíritus, todos esos dones nos los dejó el Espíritu Santo. Diversos géneros de lenguas, es decir, hablar en lenguas celestiales, espirituales, e interpretación de las mismas lenguas, y la profecía, que nos trae una palabra de consolación, de exhortación, de edificación. Es decir, si usted está pasando por un momento triste, afligido por una situación económica, familiar, o como se llame, el Espíritu Santo a lo mejor va a usar a alguien para que le diga: mira, tranquilízate, todo está bien, todo va a salir bien, no vas a fracasar en eso que estás haciendo. Entonces, en cierta manera, los dones espirituales son las manifestaciones del Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros, son regalos que le da a usted. ¿Y quiénes gozamos de esos regalos? Los que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso usted dice: bueno, si el don de sanidad, ¿por qué no pudo sanar a aquel que está en el hospital? ¿Por qué cree usted? Porque no conoció al Espíritu Santo. En primer lugar, porque no conoció ni siquiera a Jesús. No conocen a Jesús. Escuchan de Jesús, saben que Jesús murió en una cruz, pero no saben por qué cumplió Jesús su sacrificio en esa cruz. Desconocen por qué murió en la cruz. Saben que murió en una cruz, saben que derramó su sangre, saben que murió por ellos, pero no entienden que Él llevó la enfermedad, no lo saben. No saben que Él llevó la pobreza, no saben que el castigo de su paz fue sobre Jesús. Es decir, Jesús llevó las aflicciones para que usted no tenga que vivir afligido en esta tierra. Es decir, entonces viene el Espíritu Santo, se manifiesta sanando un cáncer. Así de sencillo. Porque entienden, conocen a Jesús y conocen la manifestación de los dones espirituales. Es decir, que el Espíritu Santo, a través del don de sanidad, el regalo ese, lo deposita en cada persona en la persona enferma, para que pueda liberarse de esa enfermedad incurable. Entonces no conocieron al Espíritu Santo. ¿Está captando? Y en cierta manera, el Espíritu Santo nos libera de todo ese tipo de situaciones. Yo estoy plenamente convencido que usted no va a morir en un hospital de una enfermedad incurable. Plenamente convencido, si usted ha creído y ha conocido a Jesús y al Espíritu Santo. No tiene por qué quedar en un hospital ahí muerto. ¿Por qué? Porque Él le da la autoridad a usted para que usted eche fuera la enfermedad a través de su fe. Entonces, todo esto vamos conociendo que es una vida plena en Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio debe dar frutos. Si usted dice: bueno, escuché la palabra de tal predicador, de tal ministro, de X persona, escuché la palabra, pero hay que saber qué tipo de palabra yo escuché, que me ayudó o no me ayudó. Si la palabra no lo está liberando a usted, no lo está haciendo que funcione, que en lugar de ir hacia arriba va hacia abajo, entonces hay algo malo ahí. O al revés, cuando conocimos la palabra de Dios, la escuchamos, esa misma palabra, en lugar de ayudarnos, nos dio hacia atrás. Entonces eso no debe de ser, sino siempre debemos de ir hacia arriba. Fíjese bien, hay algo muy importante que usted debe de entender de eso. Pero se va a encontrar usted muchas religiones que van con un librito debajo de aquí, ¿verdad? Inclusive muchos con un maletín y una Biblia. Y usted dice: bueno, ellos anuncian la palabra de Dios. El problema es saber qué parte de la palabra de Dios vamos a escuchar con ellos. O sea, ¿qué es esa parte que me va a servir o no me va a servir? Es decir,
Puede alguien traer una Biblia en la mano y puede estarle hablando usted la palabra de Dios, pero en lugar de llevarlo a darle vida, lo puede llevar a darle muerte a través de este libro llamado Biblia. ¿Sí sabía? ¿Usted no sabía eso? Porque él está hablando su propio concepto mental, lo que él entendió que decía la Biblia, o lo que le enseñaron a él toda la vida. Por ejemplo, caso clásico, sin ofender a nuestros amigos testigos de Jehová, ellos no creen en sanidad, ¿sí sabía? Si usted llegan a su casa y le tocan, no es por juzgarle ni por criticarle, solamente los pongo de ejemplo. Si usted llega, ellos llegan a su casa y le dicen, bueno, tengo un familiar enfermo, ore por él. No, es que no creemos en la sanidad. Eso no es de Dios en esta época. Entonces lo dejan igual de enfermo al que está ahí adentro. Si no, dígales que oren por un enfermo y no van a orar. Se va a ver un milagro menos. No creen que Jesús es Dios. Entonces ellos, en lugar de, a través de la palabra, en lugar de dar vida, están dando muerte, ¿sabía? Qué impresionante está eso. Digo, me quedo impresionado porque la palabra es para dar vida. Pero si la palabra no se aplica como debe ser, si no se conoce como debe ser, entonces puede llevar a una persona a la muerte. El día de ayer, fuimos por una calle, mi esposa iba a ver unas cosas, y había una iglesia que se llama Estudios Bíblicos, ¿cómo se llama, Michelle? Estudios Bíblicos, y luego esa iglesia Cristadelfiana. Y me llamó la atención el nombre, porque nunca jamás en mi vida había escuchado esa iglesia. Iglesia Cristadelfiana. Y realmente lo que significa Cristadelfiano significa hermanos en Cristo, en el griego, pues. Cristadelfianos, hermanos en Cristo. Y aparentemente usted llega y hay muchísimo, está la Biblia, hay textos bíblicos por todas las paredes. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y muchísimos textos bíblicos, muchísimos pegados en la pared. Hay una mesa redonda al frente, en medio, que es una mesa de estudios bíblicos. Ellos estudian todos los días de la semana, en ciertas horas. Si usted desea ir, luego le paso la dirección, dígame nada más. Después de que le diga lo que enseñan, usted decide ir. Entonces llegué y ahí traigo un librito. Sáqueme el librito, Michelle, por favor. Me regalan un libro al final para que lo lea y me dé cuenta de gran parte de su doctrina. Y me dice, puedes venir cuando quieras, aquí todos participamos, no existen pastores, no existen líderes, solamente existen todos tienen el mismo nivel espiritual, o el mismo nivel. Y dice, este librito se llama El Diablo y Satanás. Ellos hicieron un estudio del diablo y Satanás, y realmente me interesó. Dije, bueno, ¿de qué hablarán de Satanás, el diablo? Entonces me puse un rato a platicar con ellos. Para empezar me di cuenta que la salvación para ellos no es a través de Jesús. Bueno, sí es Jesús, ¿no? El Señor de sus vidas, pero dicen que la salvación no se obtiene por creer y confesar, por creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, si llega alguien, si usted va a un hospital y alguien se está a punto de morir y por un X o Y cosa no le alcanzó su fe para sanar, si usted le dice, crees en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo, y si la persona confiesa que Jesús es el Señor, pero nunca se congregó para un estudio bíblico, entonces no puede obtener la salvación, porque la salvación se obtiene a través, según ellos, de convertirse al Evangelio. Y sí es cierto que hay una parte de la Biblia que te lo dice, ¿no? Conviértete al Evangelio. Pero una persona que está a punto de morir, no somos nadie para cuestionar si creyó o no creyó en Jesús, ¿verdad? Solamente él sabrá en su corazón si creyó o no creyó en Jesús. Por último, estuve un rato platicando y ya me di cuenta, pues, o sea, usted ve y es un ambiente muy de armonía y una mesa larga donde todos estudian, hay computadoras, hay Biblias, hay muchísimos libros que ellos utilizan, y en la parte de afuera tienen libros, infinidad de libros. Me regalaron 2 libros, se llama El Diablo y Satanás, es uno de ellos. Empecé a leerlo y ellos, para empezar, no creen que existe Satanás. O sea, dicen que no fue un ángel caído, que nunca cayó un ángel, porque Dios hizo su creación perfecta a los ángeles
Por lo tanto, los ángeles no tenían la capacidad de pecar, por lo tanto, el diablo y Satanás nunca cayó del cielo, por consecuencia no hay diablo, para que usted me entienda. No existe Satanás, el diablo es una de las doctrinas principales de los cristadelfianos. Ellos iniciaron por allá en la guerra civil entre la Unión y los confederados en Estados Unidos, aún desde antes están, pero ahí fue donde se fortaleció más. Entonces, aparentemente usted ve personas piadosas con Biblia en mano, hablándole de Jesús, y se ve muy interesante, pues, el ver a una persona predicando el Evangelio, hablando el Evangelio, pero si usted lee este librito, dice que Satanás no existe. Por último, le voy a leer una partecita del librito para que le quede a usted, no sé si es este libro o el otro libro. Bueno, concluye uno de los dos libros de estos, porque los dos habla de Satanás y el diablo, queriendo demostrar que no existe de ninguna manera. Ellos dicen que los demonios, los espíritus inmundos y Satanás y el diablo solamente son un concepto que tenían los griegos de un mundo espiritual, es decir, no existen realmente. Entonces la pregunta que yo haría, la pregunta normal que hacemos: ¿por qué Jesús echó fuera espíritus de enfermedad? ¿Por qué Jesús, aquella mujer en Lucas capítulo 13 que estaba encorvada, Jesús dice que estaba atada por Satanás? Entonces, ¿quién es Satanás para ellos? Ellos dicen que la palabra Satanás o la palabra diablo significa engañador o acusador o alguien que traiciona. Como una vez Jesús le dijo que Judas era el diablo y que a Pedro le dijo: cállate, Satanás. Entonces, la palabra Satanás, si bien es cierto que se traduce del griego al hebreo como acusador, si es cierto que se traduce como a un engañador, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero ellos no creen en ese personaje. Entonces, en conclusión, ¿quién hace las maldades en la tierra? ¿Quién cree que ellos creen? ¿Quién es el malo de la tierra? ¿Murió alguien? ¿Alguien está enfermo? ¿Quién cree que le echen la culpa? Es que es Dios, el que hace todas las cosas aquí en la tierra. Conclusión, dicen ellos: Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es el Satanás que menciona la Biblia. Creen que Dios es Satanás, pocas palabras. Es el acusador, el engañador y el que hace todas las cosas. Y usted los ve muy cambiaditos, con una Biblia en mano, predicando el Evangelio. ¿Funcionará ese Evangelio? ¿A dónde los lleva? A la muerte. ¿Está captando por qué siempre debemos estar alertas a lo que el Espíritu Santo nos esté dando en su palabra? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si no, caeríamos yo muy fácilmente, pues sí, voy a tus estudios bíblicos, me interesan, pero iba a la primera reunión, iba a chocar totalmente lo que yo les iba a hablar, porque yo creo en un Dios bueno al 100%. Entonces es importante que usted tome en consideración ese tipo de cuestiones. Hay personas, como les digo, los que andan con un maletín en la calle. Ellos no creen en sanidad, no creen en milagros, no creen que Jesús es Dios mismo que vino a morir por la humanidad. Estas personas, cristadelfianos, ellos creen que Jesús no es Dios, tampoco no creen que Jesús es Dios manifestado en carne, solamente creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y así hay muchos tipos de doctrinas que nos llevan unas nos llevan a vida y otras nos llevan a muerte. Entonces la decisión de estar siempre enseñados en su palabra, instruidos por el Espíritu Santo, es que podamos entender que las palabras que Cristo habló, dice, son espíritu y son vida, ¿verdad? San Juan capítulo 6, él lo dijo, son espíritu y son vida, y por eso el Espíritu Santo da testimonio en cada uno de ustedes, por la manifestación de Él, de que usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu Santo, su presencia es palpable, se siente, su presencia está donde estamos creyentes reunidos en su nombre. Entonces, el Espíritu Santo reparte dones, regalos que son sanidad, milagros, fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación y profecía. Pero esos dones son, ¿para qué cree? Para ayudarlo a usted.
¿Por qué morir de una enfermedad incurable cuando tengo los dones, los regalos de Dios? Dios le dio regalos a usted, le dejó regalos a ustedes. Entonces el Espíritu Santo reparte esos dones de acuerdo a la necesidad de las personas. Si alguien ocupa sanidad, reparte el regalo de sanidad al enfermo. Pero también vamos a ver otras características del Espíritu Santo. Fíjense, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 6 y 7. Usted me dice cuando lo tenga para que también lo lea. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿A quién cree que le fue prohibido? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, son nombres raros, ¿verdad? Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué significa que no se lo permitió? Muchas de las cosas que aprendemos o que somos nosotros guiados por el Espíritu de Dios es a través de las prohibiciones del Espíritu Santo. No las prohibiciones de un pastor. ¿Está captando? Ni de un líder, ni de un ministro, ni de un hermano en Cristo. Las prohibiciones del Espíritu Santo no son igual a las prohibiciones de las personas, de los seres humanos. Es decir, aún así el apóstol Pablo, que iba a predicar la palabra a otras ciudades, el Espíritu Santo le prohibió predicar la misma palabra de Dios. ¿Habrá sido el Espíritu Santo? Claro, por supuesto. ¿Por qué le prohibió predicar la palabra? No significa que el Espíritu Santo está en contra de la palabra de Dios o de que se predique la palabra de Dios. Significa que ese tiempo, ese momento específico, no era el tiempo que el apóstol Pablo tenía que ir. ¿A dónde dice? A Asia, ¿verdad? Por lo tanto, le fue prohibido hablar la palabra en Asia, no en otras regiones. Esto significa que el apóstol Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo para predicar la palabra en otro lugar. Una de las maneras más prácticas que usted entiende la voz del Espíritu Santo no es de manera audible, porque el Espíritu Santo no tiene ninguna obligación bíblica, legal, para hablarles a ustedes ni a mí audiblemente. Él no tiene. Si usted escuchó la prédica de Kenneth Copeland de la campaña de Ensancha 2013, se va a dar cuenta que Kenneth Copeland predicó sobre la voz de Dios. La voz de Dios viene en el interior de ustedes, en su espíritu, no en el oído natural. Y es a través de su palabra. Y la voz del Espíritu Santo no necesariamente a veces le va a dar su palabra, sino le va a dar instrucciones personales a ustedes que no vienen en la Biblia. Por ejemplo, si usted quiere ir a predicar, bueno, voy a ir a la Plaza Tapatía a predicar, donde andan todos tomándose un tequila. ¿Pude haberlo hecho el día de ayer, sí o no? ¿Cuántos hay que pude haber agarrado el micrófono y empezarle a hablar a todos los que traían su jarrito? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué cree que no lo hice? Porque no vi que era apropiado predicar el Evangelio. No lo creí apropiado porque era fácil haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, el que nos da testimonio de nuestro espíritu es el Espíritu Santo, pero es una voz, que luego vamos a ver esa serie, luego la vamos a ver, que usted entienda cómo dirigirse específicamente con la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es muy sencilla y muy clara de identificar. En algunos casos pudiera hablarle a alguien audiblemente, que es un caso muy extraordinario. La voz muy práctica del Espíritu Santo es a través de prohibiciones, fíjense. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué significa que no les permitió eso el Espíritu Santo? Significa que Él tiene voluntad propia
para decidir sobre una cuestión de nuestros ministerios. A lo mejor no de nuestra vida, porque Él nos da libre albedrío, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted le da libre albedrío para que usted decida por las cosas buenas que es su palabra, que dan vida. Pero Él a lo mejor no va a interferir en controlarlo a usted, pero sí controlar no a usted, sino su ministerio, como era en el caso del apóstol Pablo. Ahí sí se metió a opinar el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted? Porque no era conveniente que el apóstol Pablo fuera para ese lugar, ¿correcto? Si usted se va a encontrar muchísimas experiencias en esto del Espíritu Santo, muchísimas. Conozco personas que iban a predicar a las discotecas y salieron abrazados con los demás hermanos. ¿Qué pasó, hermanita? Les predicó el evangelio dentro de la disco. Entonces, no le estoy hablando de prohibición, ¿verdad? Sino estoy hablando de casos prácticos que han sucedido entre hermanos que querían predicar el evangelio en una discoteca. Era la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué cree que iba a decir el Espíritu Santo? No vayas a ese lugar. ¿Por qué no se fue a ese lugar? ¿O por qué se fue a ese lugar? Porque no hizo caso a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces la manera en que nos guía el Espíritu Santo es que nosotros vamos caminando por un rumbo y el Espíritu Santo nos prohíbe y nos desvía hacia otro rumbo. Esa es la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted sentir la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puede oírla? Muy sencillo. La voz del Espíritu Santo, el dar testimonio del Espíritu Santo a la vida de ustedes, y usted que puede escuchar la voz del Espíritu Santo, es a través de algo que se llama, que dice, ahora presiento que va a suceder esto. ¿Aquí a cuántos nos han pasado? A través de presentimientos, o algunos llaman premoniciones, algo así, pero la palabra más correcta es el presentimiento de que algo va a suceder. Por ejemplo, de repente venía un camión y digo, bueno, siento como que viene muy lleno, como que no siento muchos ánimos de ir y subirme a ese camión, me espero al siguiente. Y resulta que ese camión fue el que se volteó. Entonces ese tipo de presentimientos es la voz del Espíritu Santo hablando al espíritu de ustedes, al espíritu humano. Esa es la manera más clásica de identificar la voz de Dios, prohibiéndole que usted haga algo. Por ejemplo, si le dicen, de repente usted ahorró 20,000 pesos, y de repente le dice a alguien, oye, ¿te quieres asociar conmigo? Voy a poner una taquería, un ejemplo, ¿no? Una estética, una tienda de ropa, lo que sea. Y de repente usted siente cierta desconfianza en invertir esos 20,000 pesos. ¿Qué voz cree que es la que está ahí? Es la voz del Espíritu de ustedes y el Espíritu Santo dando testimonio al Espíritu de ustedes y creando, por decirlo así, la voz que lo trae a usted a entender que no es correcto hacer ese movimiento, ese negocio. No es correcto. Entonces, ese tipo de cosas a mí me sucedió en Culiacán. Me sucedió, estaba entre decidir si venirme a Guadalajara o quedarme en Culiacán. Ahí estábamos ministrando. De repente me dicen que me venga a Guadalajara, me sugieren, pero de repente en Culiacán me dice la persona que nos prestaba el local donde estábamos, nos prestaba un local para 300 personas, totalmente gratis, no pagamos ni un 5, esa es la gracia de Dios. Después que nos salimos y llegó el otro pastor a Culiacán, empezaron a cobrarle renta, no sé por qué, pero depende de la gracia de Dios que sucedan las cosas. Y resulta que me dice el dueño del local, ¿sabes qué? Voy a abrir una empresa comercializadora y te quiero hacer socio solamente porque me la administres. Imagínense ser socio de una empresa comercializadora de un producto nuevo que era como el cemento, o mucho mejor que el cemento, que iban a exportar y todo. O sea, era algo llamativo, ¿sí o no? ¿Qué andaba creyendo yo? Que no iba a ser trabajador de una empresa toda mi vida, sino que iba a tener una empresa porque Dios me iba a dar una empresa, o me iba a ser socio de una empresa. Y me dice, ¿sabes qué?
y te voy a dar un buen porcentaje de utilidades como socio de esta empresa. Entonces imagínense, era exactamente en el momento que yo estaba pidiendo la dirección al Espíritu Santo, si me quedaba en Culiacán o me venía a Guadalajara. En otra forma, si usted hubiera estado en esa situación donde le ofrecían el 30-40% de utilidades de una empresa que iba a vender productos a nivel internacional, que era la oportunidad de su vida para hacerse socio de una empresa y no ser un simple trabajador, imagínense, era la oportunidad de mi vida, ¿me explico? Era la oportunidad de mi vida. Entonces de repente le oras al Espíritu Santo, le oro al Señor para que me guíe, y voy a un Soriana y me muestra, ya ven que estaban dándole publicidad, no sé si a los jugadores europeos, no sé si estaba el Chicharito y no recuerdo qué otros ponían en el súper con un balón de fútbol anunciando, no sé si el Gatorade, algo así. Eran dos jugadores así parados en un cartón ahí. No sé si ustedes lo vieron una vez esa publicidad. ¿Nunca les tocó verla? En un supermercado, sea Walmart, sea Soriana. Bueno, el caso es que anunciaban, no sé si la bebida del Gatorade. Cuando nos subamos a YouTube le vamos a cobrar regalías. Entonces estaban anunciando ahí y de repente sentí, se me vino un pensamiento o un presentimiento, por decirlo así, o una voz en el aire, porque no la escuché en mi oído, que me decía, si ellos se fueron a Europa sin conocer el idioma, sin conocer las costumbres, otro tipo de alimento, otro tipo de clima, sin conocer a nadie, tuvieron el valor, porque de un equipo allá le dijeron, vente, si ellos tuvieron el valor de irse a Europa, ¿por qué no tú no tienes el valor de irte de una ciudad a otra ciudad dentro del mismo México? Y cuando se me vino ese, porque no fue audible, ¿no? Nunca escuché la voz, pero se me vino esa voz, pues, en el aire, ¿cómo le puedo decir? En el pensamiento, no sé cómo le puedo llamar, pero se vino esa voz. Entonces, por eso tomé la decisión de venirme a Guadalajara, cuando allá tenía la mejor propuesta para hacerme socio de esa empresa, donde ya no iba a estar pasando problemas de que tenía que trabajar en una empresa, no iba a ser socio de la empresa, imagínense. Era la oportunidad de mi vida. ¿Qué pasó año después de que me vine a Guadalajara y no tomé la decisión por hacerme socio de la empresa? ¿Qué pasó ese año y medio después? La persona, el dueño de la empresa cayó al tambo, la cárcel, en otras palabras. En el griego tambo, o bote, ¿cómo le dicen? Entonces fíjese, la persona lo encarcelaron porque hizo fraude en esa empresa, cobraba y a la hora no daba el servicio, no sé cómo estaba el asunto, el caso es que cayó por fraude a la cárcel. ¿Quién cree que iba a ser el primer que estuviera en la cárcel por ser socio de la empresa? ¿Quién cree usted que el administrador de la empresa, quién cree que iba a estar en la cárcel? Su servidor. Sergio Soto iba a estar ahí en el tambo. Imagínense, y después del tambo me voy a Guadalajara a predicar. Imagínense, el hermano viene con antecedentes penales. No,